acompañarnos en la mesa de Matices. Saúl, buenas noches otra vez. Buenas noches, Karen. Hoy vamos a hablar de seguridad pública y es que tenemos que decir que la seguridad pública sigue siendo el principal tema de preocupación de los salvadoreños. Si bien en el último año las cifras de asesinatos disminuyeron significativamente, hasta en un 25%, las más de 3.900 muertes por hechos violentos registradas en 2017 mantienen a El Salvador como uno de los países con mayor criminalidad en el mundo. Y a esa situación, hay que señalar, Karen, se suma el descrédito de los ciudadanos ante la respuesta del Estado para atender el fenómeno delincuencial. De acuerdo con la última encuesta del UDOP, 6 de cada 10 personas consultadas piensan que la delincuencia aumentó durante el 2017. Esto a pesar que durante el último año, ustedes recordarán, el gobierno puso en implementación las medidas extraordinarias en seguridad pública. Pero este fenómeno no puede entenderse fuera del contexto de la región. El Salvador, Honduras y Guatemala, los países del Triángulo Norte, concentran y comparten cifras de homicidios muy altas. Por esta razón, la subregión, el Triángulo Norte, es catalogada como una de las más violentas del mundo. A la región, además, es importante decir, se han destinado una serie de recursos que lamentablemente no dan los resultados esperados para contener la ola de violencia. Por eso esta noche nos preguntamos en qué están fallando las políticas públicas en seguridad y en dónde queda el enfoque de género en el abordaje de esta problemática. Para profundizar en este análisis, hoy nos acompaña Renata Giannini del Instituto Igarapé de Brasil, un tanque de pensamiento y acción dedicado a la discusión de datos y evidencias en el diseño de las políticas públicas de justicia y desarrollo. Renata es experta en políticas públicas de seguridad con enfoque de género y para nosotros es un gusto tenerte acá. Sabemos que estás en el marco de un importante evento, los diálogos sobre seguridad urbana. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Renata, empecemos hablando de tu especialidad, del diseño de políticas públicas con enfoque de género. El Instituto Igarapé señala que si bien la mayor proporción de homicidios en la región, pero también en nuestro país, recaen en hombres, la violencia contra las mujeres también es motivo de preocupación, sobre todo cuando pensamos en El Salvador, que tiene una de las tasas más altas de violencia contra la mujer. ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género en países como el nuestro, donde la mayoría de los homicidios tienen como víctimas a hombres? Sí, esta pregunta es realmente muy importante y muchas gracias por hacerla. Cuando hablamos de la violencia, se suele hablar mucho de los homicidios, porque también son los indicadores más confiables que tenemos, se queda un cuerpo para atrás. Entonces uno, habla mucho de los homicidios. Como mencionaste, los homicidios atacan principalmente a los hombres, el 90% de las víctimas. Eso no significa, sin embargo, que las mujeres no son asesinadas. Mucho por el contrario, también hay muchas muertes acá y esto es importante destacar porque la circunstancia del asesinato de las mujeres es completamente distinto a la circunstancia del asesinato de los hombres. Muchas veces las mujeres son asesinadas por sus propios compañeros en el interior de sus hogares. Entonces, las políticas que queremos implementar para reducir los homicidios tienen que dar cuenta también de las políticas específicas que darían cuenta de esta dinámica diferenciada para las mujeres. Pero eso también, es como que oculta una otra realidad. Estamos hablando de los hombres como las principales víctimas de la violencia homicida. Sin embargo, ¿quiénes son las principales víctimas de todos los otros tipos de violencia? Cuando hablamos del femicidio, por ejemplo, el femicidio él viene precedido de una serie de otras violencias que muchas veces ni nos damos cuenta. Son crímenes que pasan en el interior de los hogares, muchas veces que no son notificadas, no sabemos. En mi ciudad, que es Río, puedo hablar con más confianza, sabemos que las mujeres son las principales víctimas de todos los otros tipos de violencia, a excepción de los homicidios. Son las principales víctimas de la violencia física, de la violencia sexual, de la violencia emocional, hasta mismo de la violencia patrimonial, como robos. Entonces sí, es bastante importante que entendamos las dinámicas de reducción de la violencia, estrategias de reducción de la violencia como estrategias más completas, integrales, que dan cuenta de las distintas dinámicas de victimización de hombres y de mujeres. Son distintas. Muy bien. Renata, estamos hablando de poner, digamos, de manera visible que detrás de una cantidad importante de asesinatos en un país, no solo son hombres las víctimas, sino son las mujeres y hay que comenzar a hablar de esto. Esto pasa también por la estadística, Renata. ¿Cómo ha sido la experiencia en tu periodo como investigadora para poder trabajar con las instituciones que están encargadas de generar los datos y decir, oigan, al margen de la cantidad de muertes, hay un porcentaje, un grueso importante de mujeres que están siendo asesinadas en un país?
¿Cómo se ha dado este proceso para sensibilizar y comenzar a medir esto? Sí, es bastante importante porque muchas veces las mujeres cuando van a reportar ciertos tipos de violencia son victimizadas nuevamente. Entonces, a depender de las circunstancias, como que no hay un incentivo para que van y reporten los crímenes que ocurren contra ellas. Es muy común, por ejemplo, en mi país, que una mujer va a una comisaría para decir que sufrió un tipo de violencia sexual y le preguntan, bueno, pero ¿qué estabas vistiendo? ¿Dónde estabas? O sea, ¿estabas en una fiesta? ¿Estabas borracha? Entonces, para mejorar la calidad de los datos, tenemos también que mejorar la calidad de los servicios. Tenemos que saber cómo abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres. Es una cuestión, o sea, hay que implementar cosas más integrales. Renata, ¿hay evidencia de que empoderando a las mujeres, es decir, luchando contra la violencia contra la mujer, se puede prevenir de manera más general, se puede impactar también en disminuir la violencia social? Sí, yo diría que acá lo importante es hablar de la desigualdad de género. La desigualdad de género, la desigualdad entre hombres y mujeres es la principal causa de la violencia contra mujeres. Pero ¿qué es lo que motiva esta violencia contra mujeres? Sino su estatus como considerado inferior por los hombres, ¿no? Entonces, cuando empoderamos a las mujeres, de alguna manera, estamos tratando de disminuir esta vulnerabilidad, intentando disminuir esta vulnerabilidad, estamos intentando traer estas relaciones de una manera más igual. Pero además de empoderar a las mujeres, tenemos que trabajar con los hombres y con las masculinidades y con los comportamientos que llevan a esa violencia. Por ejemplo, muchas veces se considera que un hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser viril, y muchas veces se confunde con violencia. Es como que interpretar que para ser hombre hay que ser violento. Y es ahí que está la relación con la violencia de manera general. ¿Precisas, por ejemplo, esta relación, desigualdad de género en expresión de violencia, por ejemplo, de pandillas? Bueno, lo que observamos es que muchas veces, no solo en pandillas, sino grupos armados de manera general, hay una dinámica de socialización que enfatiza justamente esta masculinidad violenta de lo que estoy diciendo. Es decir, para tornarse un miembro de una pandilla, para tornarse miembro de un determinado grupo armado, de repente se pide que comita actos violentos. Estos actos violentos se asocian a ser hombre, o muchas veces con las mujeres propiamente. O sea, hay que violar para ingresar. Y eso también es interesante notar porque las mujeres que también se involucran con estas actividades ilegales sufren las mismas dificultades relacionadas a la desigualdad que hay en el mercado formal. Claro. Dentro de estas instituciones difícilmente están en el mando y están justamente en las posiciones que asumen más riesgo, y ahí de nuevo se retroalimenta la violencia contra las mujeres. Y quizás nos gustaría que pudieras profundizar sobre la situación de las mujeres dentro de una estructura criminal como las pandillas. ¿Han logrado determinar, digamos, cómo está impactando en estas mujeres precisamente la desigualdad de género, pero ahora dentro de una estructura jerárquica y machista como una pandilla? Sí, es lo que decía. Sí, de la misma manera que las mujeres en el mercado formal sufren desigualdad, ganan menos, tienen menos oportunidad, no están en el mando, esto también pasa en el interior de la pandilla, pero es más alarmante, digamos así. ¿Pero por qué lo sufren más en una pandilla? Porque no hay una regulación, primero que no hay una regulación, y muchas veces porque este comportamiento violento hacia las mujeres, que muchas veces son parejas de miembros de las pandillas, son como que incentivadas. Es como que, o sea, sos más hombre si sos más violento con esta determinada mujer. Pero además, como le decía, asumen muchas veces roles de riesgo y más subordinados. A la hora de intervenir, digamos, con política pública y poder hacer una especie de prevención de esas mujeres que están en pandillas, digamos, ¿cómo se acerca a la mujer para poder decirle, oiga, alejémonos de esta estructura pandillera si están sometidas a una situación de subordinación? ¿Hay alguna manera específica de entrar con una política e intervenir dentro de la pandilla para hablar con las mujeres, Renata? Yo creo que lo que es importante, no solo en temas de pandillas, grupos armados, de manera general, es importante entender por qué ingresaron, qué es lo que faltó en su vida para ingresar ahí.
cuál es el simbolismo de una pandilla, o sea, de ser novia de, una de un pandillero o de estar ahí dentro. O sea, cuál es su motivación, y muchas veces la motivación de las mujeres es distinta de la de los hombres, y eso es lo que no trabajamos tanto. Eso es bastante importante. Bien. Renata, el Instituto Igarapé, para el que trabajas como investigador, es especialista también en datos. Más allá de los datos duros y cuantitativos, ¿con qué dimensiones cualitativas se pueden medir los avances en seguridad y con enfoque de género también? Sí, esto es bastante importante por lo que decía también en el principio, ¿no? De los diversos tipos de violencias que sufren las mujeres, muchas veces son subnotificadas. Entonces, hay una brecha en lo que sabemos que se pasa con las mujeres. Entonces, hay datos como las encuestas de percepción que trabajan, sí, o sea, el miedo de las personas, o sea, qué es lo que se preocupan, o las encuestas de victimización, y ahí sí podemos entender mejor cómo es que la violencia afecta a las mujeres. Análisis contextuales que nos permite entender cuál es el contexto de la violencia de esta sociedad, o sea, de sus políticas, para poder mejor comprender, o sea, si ha avanzado, si ha retrocedido. Cuando decís y el análisis impacto contextuales, específicamente, ¿a qué tipo de dinámica o de proceso nos estamos refiriendo? Sí, exactamente. Podemos intentar entender mejor el contexto de esta sociedad, el contexto histórico de esta sociedad, el contexto político, económico. Un dato más cualitativo. Sí, exacto. Los factores económicos, o sea, cuáles son todos esos factores estructurales, causales, que o sea, que no son los síntomas de la violencia, y que, o sea, que muchas veces son dejadas de lado, porque ahí quedamos con indicadores duros. Para poder tener, digamos, claridad respecto a la utilidad de hacer unos indicadores mucho más multidimensionales para entender el fenómeno, ¿nos podrías decir algunas experiencias en las que ese tipo de metodologías han terminado en resultados exitosos, buenas prácticas de políticas públicas al haber medido de una manera más completa la seguridad con enfoque de género? Sí, lo que hemos hecho en Igarapé es observar, es intentar evaluar, bueno, más bien hicimos una compilación de evaluaciones que se han realizado en términos de medidas de prevención de la violencia, para intentar entender qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado en términos de política. Entonces, en este ámbito, en el ámbito de las políticas de prevención, tenemos políticas enfocadas en grupos de riesgo, que son los jóvenes. Entonces ahí podemos trabajar, y las que han de hecho tenido resultados más positivos son aquellas terapias cognitivas que tienen que ver justamente en trabajar o sea, las habilidades cognitivas de los jóvenes, comunicación no violenta, el control de la rabia. Tenemos medidas que son volcadas hacia fortalecer las habilidades parentales, o sea, medidas que están enfocadas en la primera infancia, en los niños. Es decir, invertir en los niños es lo que tendrá más resultado. Ahí fortalecer los lazos familiares, los vínculos, para que el niño tenga un ambiente en que pueda desarrollarse, sus habilidades cognitivas, en que no sea excluido, marginalizado. Entonces, ahí dentro hay varias, y ahí podemos hablar más de las otras. Bien, tenemos que hacer una pausa. Esta noche estamos conversando con Renata Giannini. Renata es investigadora del Instituto Igarapé de Brasil. Algunas notas importantes. Para medir la violencia, nos decía Renata, es importante también, por ejemplo, no solo atender a los datos duros, sino que también observar, por ejemplo, encuestas de victimización, encuestas de percepción, y observar también los factores contextuales de la violencia. De eso vamos a regresar hablando. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. Con la implementación de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se le otorgó al BCR la función de crear y mantener actualizado el marco regulatorio para el sistema financiero, promoviendo un sistema financiero estable, transparente y moderno para el desarrollo económico de El Salvador. Banco Central de Reserva, desde 2011, regulando el sistema financiero. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras, y juntos tenemos el poder de compartirla.
Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Continuamos esta noche en Matices. Se encuentra con nosotros en esta entrevista Renata Giannini, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil. Esta noche estamos hablando sobre los desafíos para la formulación de políticas públicas. Estamos preguntando sobre qué tan eficaz ha sido su implementación y dónde queda también el enfoque de género en este abordaje. Renata, en la primera parte tú ya te extendías sobre la situación de la mujer dentro de un entorno violento, hablabas de la relación que tiene esto con una sociedad donde impera la desigualdad de género. Queremos entender el fenómeno como tal de la violencia. Sabemos que el Instituto Igarapé ha señalado que no hay una única explicación respecto a estos altos niveles de homicidio que enfrenta la región. También señala que existe una relación entre desigualdad y pobreza extrema a la hora de entender el fenómeno. Pero nosotros nos encontramos en estadística, por ejemplo en el caso de El Salvador, que en años donde pobreza ha aumentado, no precisamente ha aumentado también la cantidad de asesinatos en el país. Y queremos saber si esa estadística está hablando del fenómeno o hay que entender otras causas alrededor de esto. Sí, no, realmente yo creo que es bastante importante, es fundamental entender las causas estructurales de la violencia homicida de una manera general, pero más que la pobreza, la cuestión es la desigualdad. Y nuestra región guarda, tiene niveles bastante, exacerbados de desigualdad, que es una desigualdad histórica, que ya vienen de larga fecha. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los objetivos del desarrollo sostenible de ahora, están trayendo justamente la cuestión de la seguridad, porque anteriormente los objetivos del milenio se enfocaban mucho en el desarrollo económico. Vimos que el desarrollo económico no ha necesariamente contribuido para la disminución de la violencia. Entonces, es sí importante entender estos factores que están por detrás. La desigualdad es uno de ellos, la falta de oportunidad, la falta de educación. Todo este ambiente, estas causas más estructurales tienen que ser consideradas cuando hablamos de la violencia. Renata, por décadas en la región se sostuvo que el desarrollo económico sería suficiente para apuntalar el desarrollo social, pero como estabas diciendo, esto no necesariamente, Exacto. El desarrollo económico en la región no necesariamente se traduce en menos violencia. Sí, exactamente. Todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, para reducir la violencia hay que priorizar la violencia, hay que tener políticas públicas que están volcadas hacia el fenómeno. Es muy importante trabajar también con la cuestión del desarrollo económico, con el desarrollo social, y muy importante de nuevo la cuestión de la desigualdad, porque es justamente esta desigualdad genera marginalización, exclusión, y es lo que lleva a algunos grupos a terminar, cometiendo la violencia. Tanto con esa respuesta que ha dado como la que hizo en el primer bloque, queda claro que para entender el fenómeno hay que complejizarlo. Sí, es decir, no es una cosa ni de un dato duro, ni de nivel de ingresos, porque tenés que tocar otras dimensiones. Digamos, en el abordaje de estas causas, Janina, desde el instituto, digamos, cuando ustedes hablan de la desigualdad, se está hablando específicamente de atender temas de exclusión, temas de acceso a educación, de salud. ¿Hay políticas como clave dentro de un territorio para evitar la proliferación de grupos de pandillas? Bueno, ahí de nuevo, hay diversas políticas que están volcadas a la prevención que dan cuenta tanto del desarrollo económico, del desarrollo social, como también de la integración de la juventud mejor con el Estado. El tema de que se habla mucho de los jóvenes, hombres, como el grupo que se asocia a las personas, tampoco hace un buen servicio porque los estigmatiza. Y con esta estigmatización los estás excluyendo y les da incentivo para que ingresen las pandillas. Entonces, hay que considerar todas esas políticas de una forma integral. Es necesario traer también servicios básicos, o servicios públicos básicos para recuperar el pacto entre los ciudadanos y las instituciones. Es decir, hay que mejorar la confianza de las personas en sus gobiernos. Hay que darles el incentivo para continuar contribuyendo económicamente para su propio país y no para ingresar en formas alternativas de ingreso. Ahora, Renata, pensando en políticas públicas precisamente que atiendan estas causas estructurales que decías, la desigualdad, sí. El Igarapé también identifica que la violencia en América Latina se concentra en territorios específicos, pero también se concentra en
víctimas y victimarios que tienen el mismo perfil, por ejemplo, hablando de homicidios, hombres de bajos ingresos, en comunidades marginalizadas. ¿Qué políticas públicas, para profundizar más en la pregunta que ya estaba sobre la mesa, qué políticas públicas entonces deberíamos estar pensando en diseñar, pensando en atender a estos perfiles específicos? Mira, acá lo que yo creo que es importante, un mensaje que es muy importante destacar es que sí sabemos que las principales víctimas de los homicidios son los jóvenes entre el 15 y el 29 años. Y de entre los casos que sabemos de homicidios, los victimarios son muchas veces jóvenes, pero es bastante importante entender que la tasa de esclarecimiento de asesinatos en nuestra región es bajísimo. Mientras algunas regiones como Asia, Europa, tienen una tasa de esclarecimiento del homicidio que es del 80-85%, en nuestra región baja bastante. En México es del 20%, en Brasil es del 8%, en Colombia es del 4%. Aquí es cerca o menos del 10%. Bueno, ahí está. No sabemos bien o sea, quiénes son estos perpetradores, ni cuáles son los motivos, o sea, de dónde viene. O sea, hay que mejorar y mucho nuestros sistemas para detener los que tienen que ser detentos, que estar en la prisión. No, ahí está. Y no los que cometen delitos menos graves. Renata, te preguntábamos y insistíamos en el tema de las políticas públicas porque dentro de un entorno donde es propicia, digamos, el surgimiento de pandillas, el control territorial, sabemos que hay también condiciones comunes como una familia desintegrada. Es decir, hay muchos jóvenes que están siendo reclutados por las pandillas y vienen de hogares desintegrados. ¿Has logrado tú profundizar un poco sobre esto? El rol, por ejemplo, de una madre soltera en un contexto un poco violento también para ella, para criar a sus hijos. ¿Has logrado un poco explorar estas causas, esta situación? Sí, y es interesante que cuando hablas de la madre soltera, tenemos que también hablar de los hombres que la dejaron. Y eso es súper importante. Entonces, cuando estamos hablando de nuevo, políticas de prevención que enfocan la primera infancia, trabajan justamente en el fortalecimiento de las redes de protección. Entonces, muchas veces tenemos familias que están desintegradas, pero hay una familia, hay más que los papás. Es súper importante fortalecer el vínculo familiar, porque ahí dentro de la familia y la comunidad también es la primera barrera de prevención de la violencia. Es justamente donde logramos tener un ambiente para los niños y después jóvenes en que puedan desarrollarse, y desarrollar sus capacidades. Entonces, pero precisamente ves como una necesidad digamos, relevante poder cubrir el rol de una familia desintegrada. ¿Quién cumple ese rol o cómo este joven no tiene un incentivo porque tiene una familia desintegrada, escuchar en otro espacio de pertenencia, verse protegido por una vía que no es precisamente una red de protección? Sí, exacto. Es importante fortalecer, por ejemplo, la comunidad, los espacios públicos, los espacios de convivencia donde vive este joven, que tenga el acceso a la educación, que tenga una estructura también por parte del Estado que le cuide de alguna manera. Muchas veces la cara del Estado para un joven es la escuela y las relaciones que hacen la escuela. Entonces, estas cuestiones sí contribuyen para fortalecer esta red de protección. Entonces, yo creo que... Compensa, digamos, exacto, si estamos hablando de hogares desintegrados, entonces es importante hablar de la red de protección de una manera general, que ahí incluye la escuela, incluye políticas públicas y su comunidad. Hablando siempre de opciones de políticas públicas, el Igarapé tiene también una serie de políticas que trabajan directamente con las víctimas y con los victimarios y proponen estrategias de terapia psicológica para entender a los perpetradores y para que estos modifiquen sus comportamientos. Pero, ¿podrías explicarnos cómo funciona este tipo de intervención de política pública y qué evidencias hay para señalar que puede tener un impacto potencial alto? Bueno, en realidad lo que está ahí es el resultado de una evaluación que hicimos, que es una revisión bibliográfica de la literatura de qué políticas han funcionado y qué políticas no han funcionado. Y esta que trabaja justamente con el comportamiento de los jóvenes es la que mencioné anteriormente, que trabaja, que intenta darle más habilidades para tratar con la rabia, para tratar con estos comportamientos explosivos. Entonces, es como una manera de trabajar la comunicación no violenta para que los jóvenes, su comportamiento no se desarrolle en algo violento, sino que algo más constructivo, que desarrolle
habilidades de relaciones interpersonales. No es algo que hacemos, sino fue algo que evaluamos como positivo. ¿Y en qué contexto y con qué capacidades institucionales tienen que contar los estados para que este tipo de intervención sea realmente efectiva en disminuir las tasas de criminalidad en una sociedad? Con la priorización por parte de las autoridades públicas, porque yo creo que lo que muchas veces pasa es que las autoridades eligen caminos que parecen son más cortoplacistas. No miren esas medidas de prevención que son de mediano o largo plazo, que tardan un poco más, pero que sí trabajan con las causas de la violencia. Entonces, con la priorización hay voluntad política, hay recurso financiero, y ahí sí, puedes trabajar con eso. Renata, ustedes trabajan con políticas públicas y saben que para poder implementarlas necesitan que el Estado entre a ese territorio o a esa unidad donde implementa la política. Sucede que en el país las pandillas le disputan poder territorial al Estado y servidores, educadores, personal del Ministerio de Salud no pueden entrar a esos lugares incluso por amenazas a ser asesinados. Quisiera escuchar tu opinión respecto al eje represivo, porque se establece que antes de intervenir con política pública social hay que controlar el territorio. ¿Cómo han sido las experiencias que tú has conocido respecto a este tipo de intervención o de choque a la comunidad después de haber sido controlada por una pandilla? Sí, mire que en Igarapé lo que sostenemos es que las políticas públicas eficaces son aquellas que son basadas en evidencias, en los datos. Y bueno, y lo que sabemos es que las medidas que son, claro que eso varía de contexto a contexto. Por ejemplo, acá la violencia está bastante relacionada a pandillas, eso varía mucho, entonces hay que entender, pero sabemos que hay un balance ideal entre políticas de prevención y políticas que son más de control. Entonces, por ejemplo, políticas que han funcionado es entender un poco la concentración de la criminalidad, porque el crimen sí es concentrado, hay hotspots. Entonces, estrategias de puntos calientes, hotspot policing, no sé bien cómo. Sí, claro, puntos focalizados. Sí, exacto. Esto es parte de la estrategia nacional. Contribuyen, sí, pero hay que ver el balance con la cuestión de la represión y el exceso de la violencia. Pero, o sea, cuando hay innovaciones, entonces puede ver que muchas veces un sistema innovador contribuye para tener datos más reales para saber dónde se concentra la violencia. Entonces, una estrategia en esto puede contribuir para una caída drástica de la criminalidad en este lugar. Pero ¿cómo hacemos para que esta criminalidad no se traslade de un lugar a otro? Y es por ahí que hay que combinar con estas cuestiones de prevención, más de fondo de prevención y que son de largo plazo. ¿Y cómo se logra que eso no pase? De hecho, en el caso salvadoreño pasa, se controlan algunos puntos calientes, pero luego los indicadores dan cuenta de que se están levantando en otros territorios. Pero estamos trabajando, es porque estamos atacando el síntoma, no estamos atacando qué es lo que motiva esta violencia. Y este es el punto, por eso que hay que combinar estas estrategias, porque es importante también tener este efecto de corto plazo, pero es muy importante tener la prevención, ¿entender? O sea, ¿por qué esta violencia está pasando y atacar esta cuestión? Lo que estábamos hablando al principio, la desigualdad y todas estas cuestiones es bastante importante. Muy bien, vamos a cerrar la entrevista, Renata, pero quisiera escuchar tu opinión respecto a un tema que en El Salvador es polémico. Durante el año 2012 se implementó acá una estrategia que el gobierno asumió, que es de establecer un diálogo entre pandillas para poder reducir la cantidad de asesinatos en el país. ¿Ustedes han experimentado la vía de evaluar el diálogo como un mecanismo para reducir la cantidad de homicidios en un territorio? ¿Se ha explorado esta posibilidad como política de evidencia? No hemos explorado, pero de nuevo, aunque eso pase, estoy segura que una vez que se acabe, como se acabó, ¿no? El diálogo vuelve a aumentar. Tenemos que enfocar no en estas medidas que son inmediatas, que dan un resultado inmediato que no es sostenible. Tenemos que enfocar en las medidas que sí son sostenibles. Y, por ejemplo, la represión que decías, ¿tiene algún efecto de corto plazo? ¿Qué efectos colaterales tienen en mediano y largo plazo? Exacto, estos efectos colaterales son los que muchas veces no vale la pena, porque tenemos violaciones masivas de los derechos humanos. Claro. O sea, en mi país, por ejemplo, las Fuerzas Armadas ya fueron llamadas varias veces a intervenir en el territorio. El entrenamiento de las Fuerzas Armadas es completamente distinto, es enfocado en matar al enemigo. La policía no, es ley el orden, es rehabilitar, ¿no? Es completamente distinto. Entonces, cuando hablamos
hablamos de políticas públicas es para el bienestar del ciudadano y no para punirlo. Es totalmente, hay una inversión de los valores. Entonces, o sea, hay que cuidarse mucho con los efectos colaterales de estas medidas. Renata Giannini, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, queremos agradecer tu tiempo con Focus. Ha sido muy completo tu análisis respecto a diversos temas de seguridad. Gracias a Renata. Renata está en el país para participar en un evento que se llama Diálogo sobre Seguridad Urbana, que es organizado con el socio local Foro Paz. Gracias, Renata, de nuevo. Nosotros hacemos una pausa, pero todavía tenemos más contenidos en Focus. Muchas gracias. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad.